La misión de Cristo ya había terminado en la tierra. El Espíritu Santo pronto vendría a este mundo. Y mientras el Señor se despedía de sus discípulos, les dio algunas instrucciones y les recordó que ellos y la iglesia serían llamados a ser sus testigos. Bienvenidos al bosquejo de la primera lección del tercer trimestre. Los 3 objetivos que se proponen para este bosquejo son: primero, consideraremos las instrucciones que Cristo dejó a la iglesia y su ascenso al cielo. Luego veremos la preparación de ellos para el Pentecostés. Y por último, consideraremos la primera decisión que tomó la iglesia primitiva. Primer objetivo: las instrucciones y el ascenso de Cristo. En el relato que deja Lucas encontramos el siguiente panorama. Cristo estaba por ascender al cielo y estaba acompañado por sus discípulos y algunos creyentes más. Ellos, al considerar la resurrección de Cristo, esperaron que el Señor Jesús ahora sí estableciera su reino. Por eso en Hechos 1:6 leemos que le preguntan: ¿restaurarás en este tiempo a Israel? Ante tal pregunta, el Señor Jesús les responde de una manera muy firme. Les dice en Hechos 1:7: a ustedes no les toca saber los tiempos de Dios el Padre. La lección aclara que el establecimiento del reino de Cristo, la restauración de Israel y todo ello corresponden al segundo regreso de Cristo. Y esta pregunta de parte de los discípulos se daba ya que ellos no estaban entendiendo las Escrituras, tal como leemos en Lucas 24:25, cuando Cristo les dice a 2 discípulos que estaban siendo muy tardos en el entendimiento. Por lo tanto, el Señor les vuelve a recordar que antes de su segunda venida, ellos tenían en primer lugar que ser bautizados por el Espíritu Santo. En otras palabras, tenían que esperar el Pentecostés. Esperado el Pentecostés, cuando ellos ya se encontraran en Jerusalén, ahora tenían que salir. Antes la misión era traer a las personas hacia Jerusalén, pero ahora les dice: salgan de Jerusalén. Primero tienen que ir por toda Judea, luego por Samaria y por último tendrían que ir a predicar, a ser testigos por todo el mundo. Esta fue la comisión que Cristo les dejó. Sin embargo, cabe resaltar que para cumplir esta misión, los discípulos, la iglesia, tenía que esperar la venida del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, les dice, no salgan de Jerusalén. Llegó el momento cuando Cristo comenzó a ascender al cielo. Lucas relata que los ojos de sus discípulos y todos aquellos que le acompañaban estaban fijados en él mientras el Señor se elevaba cada vez más al cielo. Fue en ese momento que 2 ángeles se les presentaron y les dicen que así como Cristo fue llevado al cielo, también volvería. Es decir, el regreso de Cristo es una promesa de un regreso literal, un regreso visible. Los discípulos se llenaron de gozo con esta promesa. Sin embargo, ahora comprendían que ellos necesitaban la presencia del Espíritu Santo, pues el Santo Espíritu sería quien dirige la iglesia, quien llama al pecador, quien nos conduce a Cristo. Ahora los discípulos estaban volviendo a Jerusalén, del lugar donde no debían salir hasta que el Santo Espíritu venga. Segundo objetivo: preparación para el Pentecostés. Lucas continúa su relato. Los creyentes llenos de gozo descendieron a la ciudad de Jerusalén. Al llegar a Jerusalén, este grupo busca el aposento alto, pues este era el lugar donde solían alojarse Pedro, Juan, Jacobo, otros discípulos junto con la madre del Señor Jesús. Cuando llegaron a este lugar, este grupo de cristianos, que estaba conformado por un promedio de 120 personas, comenzó a orar, comenzó a estudiar la Biblia y a mantenerse unidos. De esta forma, el grupo de creyentes, que era en promedio 120, se estaba preparando para el Pentecostés, para la llegada del Santo Espíritu. Pero antes de ello,
este grupo tuvo que tomar la primera decisión de la iglesia cristiana. Tercer objetivo, la primera decisión de la iglesia. Continuando con el relato, veíamos que estaban reunidos en el aposento alto un promedio de 120 cristianos. Frente a todos ellos, el apóstol Pedro dirige la reunión, pues para ellos había una necesidad. Tenían que buscar al sustituto de Judas. Entonces, considerando que el que reemplazara a Judas tenía que ser testigo, dice Hechos 1, 21 y 22, del ministerio de Cristo y sobre todo de su resurrección, se proponen dos nombres, a José y a Matías. Sobre estos dos, Hechos 1 del 23 al 26 nos cuenta que echaron suerte, una práctica que era común en el pueblo de Israel, de la cual se lee en Levíticos y en Número, pues creyendo que era la voluntad de Dios sobre quien caería esta suerte. Es así que es elegido de ellos dos Matías, pasando a ser contado de ahí en adelante junto con los 11 apóstoles. Esta decisión deja en evidencia lo siguiente. Eligieron a un sucesor que haya sido testigo, que haya vivido y haya tenido una experiencia espiritual con Cristo. Esto quiere decir que la iglesia tiene un carácter netamente espiritual, lo que también nos lleva a concluir que la misión de la iglesia tiene una connotación espiritual, por lo tanto se hace necesario depender íntegramente del Santo Espíritu. Para resumir nuestra lección, respondamos lo siguiente. ¿Por qué es importante recibir al Santo Espíritu en nuestras vidas? En tu familia e iglesia, ¿cómo te estás preparando para recibir al Espíritu Santo? Y por último, ¿qué testimonio podrías dar sobre el poder del Santo Espíritu en tu vida? Finalmente, decidamos recibir al Santo Espíritu en oración constante, estudio de su palabra y en unidad con nuestra familia y nuestra iglesia. Preparémonos de esta forma para cumplir la misión que Cristo nos dejó. De esta manera, estamos finalizando el primer bosquejo de una nueva lección. Muchas gracias por seguir confiando en este trabajo. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.